La epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 12. La consagración. Así que, hermanos, yo les suplico por favor, os ruego por las misericordias de Dios. Todo se le dio al creyente, no debido al mérito de parte del creyente, sino estrictamente por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra sacrificio se refiere al sacrificio de Cristo y significa que no podemos hacer lo que el Espíritu Santo exige a menos que nuestra fe sea colocada estrictamente en Cristo y la cruz, que entonces da libertad de acción al Espíritu Santo para realizar esta gran obra dentro de nuestras vidas. Santo, lo que el Espíritu Santo solo puede hacer, agradable a Dios. En realidad significa que un cuerpo físico santo, es decir, templo, es todo lo que Él aceptará, que es vuestro culto racional. Racional si contemplamos a Cristo y la cruz. De otro modo, es imposible. Y no os conforméis a este siglo, la costumbre del mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Debemos comenzar a pensar espiritualmente, que se refiere al hecho de que todo se nos ha proporcionado por la cruz, y es obtenido por la fe y no por las obras, para que experimentéis cuál sea la buena. Se pone a prueba y descubre que lo que se puso a prueba llena las especificaciones requeridas. Voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presenta lo que el Espíritu Santo intenta lograr dentro de nuestras vidas, y solo se puede obtener mientras siempre hagamos la cruz el objeto de nuestra fe. Los dones espirituales. Digo pues, por la gracia que me es dada. Se refiere al apostolado de Pablo dado por la gracia de Dios. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Israel había caído, y la razón, por lo menos en parte, era debido a esta misma cosa, una evaluación arrogante y no bíblica de sí mismos, sino que piense de sí con buen juicio, no sea arrogante, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Lo da el Espíritu Santo en la conversión. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, se refiere a toda persona que está en el cuerpo de Cristo. Empero todos los miembros no tienen la misma operación, un modo de actuar o funcionar. Así muchos somos un cuerpo en Cristo. Se refiere a la armonía que debiera ser predominante dentro del cuerpo, mas todos miembros los unos de los otros. En efecto dice que todo lo que es verdadero para uno es también verdadero para el otro. No se refiere a oficinas, sino más bien a ser un miembro del cuerpo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, habla de diferentes dones u oficinas. Si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe. Tiene que ver con la medida de la fe. Si ministerio, alguien que sirve, en servir, hubiese sido mejor traducido que ministremos según la proporción de fe, o el que enseña, en doctrina. Conlleva la misma idea. El hombre sabio es el que permanece en la esfera del servicio por el cual Dios, el Espíritu Santo, lo ha capacitado y no invade ningún otro campo de servicio por el cual él no está capacitado. El que exhorta, en exhortar. El que da, hágalo en simplicidad. Declara dar como un don u oficina. El que preside, con diligencia. Una posición de autoridad. El que hace misericordia, con alegría. El Espíritu Santo dice que este es un don también. Los mandamientos. El amor sea sin fingimiento. Verdadero, no disimulado ni hipócrita. Aborreciendo lo malo. El cristiano debe expresar su odio a la maldad, retirándose de ella y seguir aborreciéndola. Apegándoos a lo bueno. Aferrarse y firmemente. Amándoos los unos a los otros con caridad fraternal. Se refiere a la hermandad de los creyentes, que es aún más cercana que con los parientes consanguíneos que no son salvos, previniéndoos con honra los unos a los otros. El respeto que se muestra a otro se mide por su evaluación de la otra persona. En el cuidado, no perezosos. Debe ser hecho con fervor, diligencia y atención al detalle, con responsabilidad, ardientes en espíritu. Debiese haberse traducido, ferviente en el Espíritu Santo, seguir recurriendo constantemente al Espíritu por dirección y para guiarse, sirviendo al Señor, sirviendo en todo lo que hacemos.
Gozosos en la esperanza. Constantemente regocijándose en la esfera de la esperanza, siempre seguir creyendo a Dios. Sufridos en la tribulación. Permanecer bajo a prueba en una manera que honra a Dios, no procurando escapar de ella, sino deseosos de aprender las lecciones que fueron enviadas para nuestra enseñanza. Constantes en la oración. La idea es que continuamente oremos por todo, y presto en hacerlo. Comunicando a las necesidades de los santos. Corresponde al cuidado y la generosidad, siguiendo la hospitalidad, bondad hacia todos, aún hacia los extraños. Bendecid a los que os persiguen. Que se hable bien de tales individuos. Bendecid y no maldigáis. El cristiano solo debe bendecir y no pronunciar juicio sobre los demás ni aun a nuestros enemigos más estridentes. Debemos dejar el juicio al Señor. Gozaos con los que se gozan. Se refiere al creyente que sinceramente está contento de las bendiciones de Dios sobre los demás. Llorad con los que lloran. Expresa al creyente que sinceramente siente por aquellos que experimentan tribulación y pena. Unánimes entre vosotros. Tener el mismo concepto para con todos, ya sea grande o pequeño, rico o pobre. No altivos, sino acomodándoos a los humildes. La manera como un creyente trata a una persona que ocupa el puesto más bajo de la vida, independientemente de lo que podrá ser, cuando nadie lo está mirando u oyendo, demuestra lo que usted es. No seáis sabios en vuestra opinión. Expresa la antipatía que sentía el apóstol hacia todo tipo de aristocracia espiritual y a la distinción de categorías dentro de la iglesia. El comportamiento. No paguéis a nadie mal por mal. No debemos devolver el mal con la misma moneda, sino más bien con lo contrario. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Se le exhorta al cristiano a tener cuidado en empezar bien de antemano, que su modo de vida y expresión externa se conformen a una representación honesta de lo que él es, un hijo de Dios. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. El creyente no tiene ningún control de la conducta de la otra persona, sino la idea es que la iniciativa por la perturbación de la paz nunca debe ser culpa del cristiano. No os venguéis vosotros mismos. Expone la acción con respecto a nuestros prójimos. Amados míos, antes dad lugar a la ira. Se refiere a la ira de Dios y quiere decir que debemos dejarle espacio y no quitar la propia obra de Dios de sus manos. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Levítico capítulo 19, versos 18. Corregir el error o hacer justicia, hay que confiársela al Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Debiéramos tratar a nuestros enemigos con bondad, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Las ascuas de fuego fueron tomadas del altar de bronce, un tipo de la cruz, y colocados en el altar del incienso. La cruz desvió el juicio hacia la intercesión, de la cual el altar del incienso era un tipo. Al mostrar bondad a un enemigo, desviamos el juicio y demostramos la misericordia que Dios nos ha mostrado. No seas vencido de lo malo. No responda a lo malo con el mal, porque solo produce más mal. Mas vence con el bien el mal. La iniciativa del mal se ha cambiado para el bien.